Excelente noche hoy fantástica noche de Marte. La verdad es que es un gusto estar con ustedes hoy 17 ya de febrero. Gracias por estar aquí con nosotros. Sean bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de nuestra Escuela Libre de Formación Política Humanista, Paisajes Humanos. Aquí, su casa donde el espacio de reflexión es diálogo y formación, donde nosotros buscamos comprender procesos políticos y sociales que configuran nuestra realidad. La política no ocurre únicamente en las constituciones, en los parlamentos, en los marcos legales. La política también habita costumbres, relaciones cotidianas, redes sociales, las lealtades informales, en las prácticas culturales, que muchas veces determinan cómo funcionan realmente las instituciones. En la sesión anterior ya tuvimos a nuestro invitado, al doctor Cuauhtémoc, que nos compartió un recorrido muy importante en cómo van a interactuar las instituciones formales y hoy nos trae una segunda sesión. Hoy en esta sesión número 24, 24ª, y nosotros estamos felices por que están aquí con nosotros. Hoy, hoy el doctor Cuauhtémoc nos va a acompañar, y esta es su segunda sesión para él, dedicada al análisis de las dinámicas complejas que atraviesan la vida política de nuestras sociedades. Y bueno, yo los dejo con él, no sin antes agradecerle por ser parte de este espacio, parte de esta propuesta, aquí en su escuela libre de formación política, humanista, paisajes humanos. Gracias por compartir, doctor, conocimiento, experiencia académica, una mirada crítica y también por ser parte de esta comunidad. Así que hoy, con el tema cómo interactúan las instituciones formales e informales, el doctor Cuauhtémoc Guerrero. Bienvenido. De nuevo, gracias Alex por la invitación y por tu presentación. Eh, la sesión pasada toqué el tema de las instituciones informales y algunos de los retos conceptuales que están presentes en la literatura dominante, y hoy quisiera abordar cómo ha sido caracterizada la relación entre instituciones formales e informales en esta literatura y algunos retos que también presenta. La tesis que sostengo es que muchas lecturas dentro y fuera de la academia tratan a lo formal y lo informal como dos esferas separadas que luego las combinan, pero eso no capta bien la imbricación real que hay en la interacción, especialmente cuando se asume que existe una interrelación compleja debido a que ambas son porosas, se retroalimentan y tienen la posibilidad de cambiar de estatus, es decir, de informales pueden pasar a formales y viceversa. ¿Qué implica esto? Pues implica reconocer que lo formal y lo informal son categorías analíticas, no son ontológicas ni cerradas o definitivas, pues las instituciones no son fijas, sino que están en movimiento continuo, en un proceso, y su estudio implica observar cómo se producen y transforman en la práctica. Solo que antes de empezar con este nuevo tema, quisiera reforzar una idea que señalé la vez pasada, pero quizá con no suficiente fuerza. Y es la ventaja de este enfoque institucional frente a otros desde los que se puede abordar problemas similares. Y esto es así porque existen ciertas ventajas analíticas al estudiar los marcos institucionales dentro de los cuales se desenvuelven los individuos y las organizaciones. En el caso de la ciencia política, específicamente los actores políticos, pues el comportamiento y los resultados eh, de estudios se comprenden mejor estudiando las formas en que los actores se relacionan con con los incentivos que influyen sobre esto, especialmente las instituciones que son consideradas el incentivo o el mecanismo central para explicar el comportamiento de las personas, las organizaciones y hasta el rumbo de de los países. Y como ejemplo de ello quisiera traer el libro de Asimov y Robinson, que ha sido célebre desde hace algunos años y se llama ¿Por qué fracasan los países?, en el cual critican tres grandes explicaciones tradicionales sobre el desempeño económico a nivel nacional que ellos consideran insuficientes o erróneas. Quizá las dos primeras no hagan mucho sentido en la actualidad, aunque sigue habiendo
quienes la sostienen. Sin embargo, hasta hace unas décadas eran explicaciones muy relevantes dentro del ámbito social. La primera es la teoría de la geografía, que a grandes rasgos señala que el desarrollo económico depende principalmente de factores geográficos: el clima, el acceso a recursos, las enfermedades, la ubicación, si es en los trópicos o en zonas templadas, etcétera. Los autores lo que observan es contraejemplos fácilmente identificables de países con geografías similares, pero con resultados económicos muy distintos, lo cual pone en duda este tipo de tesis. Y esto es así porque la geografía no explica los cambios históricos. Lugares que eran ricos se volvieron pobres y viceversa, así que cambiaran su ubicación geográfica. De manera similar está la tesis de la teoría, de la teoría de la cultura, la que nos dice básicamente que el desarrollo económico depende de valores, ciertas creencias, de religiones o éticas de trabajo dentro de una sociedad. Y los ejemplos típicos están, bueno, asociados con la tesis del sociólogo alemán Max Weber, quien sostuvo que la ética protestante explicaría el desarrollo de la Europa occidental. Algunas culturas específicamente o casualmente de carácter eurocéntricas y norteamericanas serían más propicias para el desarrollo. Es un poco la línea que se ha venido generando a partir de la tesis de Weber. Sin embargo, como contraejemplo, también se observa que sociedades con culturas muy similares presentan desempeños económicos muy distintos. Por ejemplo, Corea del Norte, Corea del Sur. Por ejemplo, la Nogales mexicana, la Nogales estadounidense, entre otros. Y la tercera teoría es la denominada teoría de la ignorancia, la cual sostiene que los países fracasan porque sus gobernantes no saben qué políticas implementar. Es decir, el supuesto de fondo es un tema de ignorancia pero también un asunto de carácter técnico. Hay falta de conocimiento, hay malas decisiones que se han tomado por error, más no por intención precisamente, y esta teoría ha permeado el discurso cotidiano y está ampliamente extendida en la población, pues es fácilmente identificar que se asume implícitamente que los gobernantes están, cuando están bien preparados y son asesorados por expertos, entonces el desarrollo económico se considera debería lograrse casi de forma automática, mientras que cuando no es así, bueno, el resultado son problemas de desempeño económico. Eh, Frente a estas tres visiones, la visión de carácter neoinstitucional de los autores Asimov y Robinson las ponen en cuestión. Lo que nos dicen es que las decisiones, particularmente hablando de la teoría de la ignorancia, las decisiones políticas y económicas no ocurren en el vacío, sino dentro de una estructura con reglas e incentivos que redistribuyen el poder, es decir, dentro de un marco institucional. El fracaso económico, en ese sentido, no es resultado de la ignorancia técnica, sino de la persistencia de ciertos arreglos institucionales que reproducen políticas ineficientes, pero que son sostenidas por coaliciones que se ven beneficiadas por ellas. En ese sentido, la tarea del estudioso de las instituciones en ciencias sociales y en ciencia política en particular debe responder a preguntas como son las siguientes. ¿Cuáles son las reglas del juego dentro de un ámbito político específico? ¿Cuáles son esas reglas formales e informales? ¿Y cuál es la relación entre ellas? Dentro de la ciencia política, desde hace poco más de 2 décadas, se habla o se han diseñado distintos modelos de interacción que justamente tienen la intención de dar respuesta a estos cuestionamientos respecto a diseños institucionales específicos. Como puede verse en pantalla, uno de los primeros modelos es el de Hans Joachim Laut, quien propone tres tipos de relaciones entre instituciones formales e informales. El primero es el tipo complementario, donde ambas coexisten y se refuerzan, tanto formales como informales. El segundo es el tipo sustitutivo, donde ambas son efectivas o funcionalmente equivalentes, por lo que pueden desplazarse relativamente.
mientras que el tercero es el tipo conflictivo cuando ambas son abiertamente incompatibles. Este modelo fue particularmente influyente para el modelo que se ha vuelto más célebre dentro de la literatura y es el de los autores Helmut Levinsky, que tratamos la sesión pasada, quienes construyen eh, una tipología a partir de dos variables centrales. Primero, la congruencia entre instituciones formales e informales en el sentido de si armonizan, si persiguen resultados compatibles o no lo hacen. Y el segundo criterio es la efectividad de las instituciones formales, si son efectivas, si se cumplen y se hacen cumplir o no. De la combinación o el cruce de eh, de ambos criterios surge una tipología de cuatro tipos de instituciones informales. Las primeras son las complementarias, que se refuerzan y facilitan el funcionamiento de las instituciones formales, dado que cubren vacíos o reducen sus costos. El ejemplo que dan los autores es el de normas de cooperación legislativa en Chile, que son prácticas informales de negociación entre partidos que facilitan la gobernabilidad dentro de reglas o dentro de marcos institucionales formales. Las informales no sustituyen, sino que optimizan el desempeño de las formales. El segundo tipo es el de las instituciones acomodaticias, que no violan abiertamente las reglas formales, pero sí alteran sus efectos. El ejemplo es el de las cuotas informales o los pactos políticos en democracias, reglas no escritas para distribuir cargos o recursos que modifican el espíritu meritocrático que tienen la intención original de las reglas formales. Es decir, las informales coexisten estratégicamente con las formales, pero no las desafían directamente. El siguiente tipo es el de las sustitutivas. Surgen cuando las instituciones formales no funcionan, por lo que vienen a cumplir ciertas funciones equivalentes a ellas. El ejemplo que dan los autores es el de redes comunitarias de justicia o de resolución de conflictos en contextos donde el sistema judicial es débil o inaccesible. Las instituciones formales llenan el vacío institucional manteniendo cierto orden y cierta estabilidad. Y finalmente están las competitivas, instituciones informales que compiten directamente con las reglas formales. El caso típico, ejemplo paradigmático, es el de corrupción burocrática, prácticas informales que reemplazan reglas legales de asignación de recursos. Las informales desplazan o erosionan a las formales. Ahora bien, si bien estas dos propuestas son muy esquemáticas y útiles para clasificar en grandes rasgos la lógica del vínculo, no resuelven de fondo el problema de la interacción. Los modelos reconocen en la interacción que un tipo puede incentivar el surgimiento de otro y entre otras virtudes también está la de que identifican a lo informal, no necesariamente con lo ilegal. El problema es que tienden a tratar ambas instituciones como ámbitos diferenciados. Incluso cuando se habla de que hay instituciones informales complementarias, estas no se disuelven en la separación conceptual. La relación aparece siempre como una combinación diferenciado, que visualmente podríamos ilustrarlo como una secuencia de piezas de juego de Lego que se van sumando, que se van reemplazando en unas y otras, etcétera. Mientras que la realidad apunta a que no se trata de compartimentos sellados, piezas fuertemente sellados, sino que estas coexisten, se mezclan, son porosas, se transforman. Y bueno, esto es algo que a lo que apunta la literatura más de carácter institucional más contemporánea, mira esta visión de co-construcción entre lo formal y lo informal y rechaza, al menos nominalmente, el binarismo, cómo reacciona a estos primeros modelos. Por ejemplo, Lee propone caracterizar la interrelación a través de la metáfora visual de la banda de Mobius, pues considera que lo formal y lo informal son codeterminantes, como puede verse en la imagen.
Esto significa que comparten frontera, que se median recíprocamente, que coexisten en el mismo espacio. Aunque no se elimina completamente la dualidad entre formales e informales, la reconfiguración es circular y es dinámica, se está moviendo en el tiempo. Se representa con este tipo de símbolo del infinito. Y bueno, más allá de metáforas visuales, lo que sostengo es que captar la interacción sustantiva entre instituciones implica mover el foco desde la oposición formal o informal o sus modelos de interacción hacia un modelo más relacional de diseño de instituciones concretas. Pasar al siguiente nivel, que consiste en construir una metodología adecuada para identificar y analizar empíricamente esta interrelación, pero a grano fino, lo cual conlleva entender que entre ellas hay cierta porosidad institucional que implica que las fronteras entre ellas no están cerradas ontológicamente, ni son fijas, sino que son permeables. Las reglas informales se filtran en estructuras formales, leyes, organizaciones, procedimientos, dando como resultado arreglos híbridos. Por ejemplo, en una dependencia pública existen procedimientos formales para asignar contratos, ya lo sabemos, denominadas licitaciones, pero en la práctica estas, estos, estas asignaciones de contratos se asignan, se dan a través de favores que determinan los resultados. Entonces, la institución formal, que es la licitación, está permeada por por estas reglas informales caracterizadas por lealtades o favores o reciprocidad entre los individuos. Otro elemento importante es que existe retroalimentación constante entre ambas, por lo que son dinámicas y están cambiando. Las leyes muchas veces son una reacción a la existencia de normas y reglas informales que pueden buscar ser tanto reforzadas o modificadas, lo que conduce a su vez a una reacción por parte de los actores afectados. Ejemplo de ello es una ley anticorrupción que endurece sanciones, por ejemplo, para evitar licitaciones fraudulentas, y el resultado es que pueden limitarse este tipo de actos de corrupción, pero también puede suceder que los actores desarrollen mecanismos informales más sofisticados para pasarlas por alto. Entonces, eh, de alguna manera los resultados terminan siendo contingentes, no están plenamente eh, previsto lo que va a suceder, como suele ser en política pública. Y finalmente, implica también aceptar esta nueva visión, el hecho de que hay un cambio de estatus institucional, que de lo informal puede formalizarse, pero también de lo formal puede pasarse a lo informal. Por ejemplo, prácticas laborales informales, como es el home office actualmente, han tendido a regularizarse en algunos países de manera formal tras su generalización en la sociedad. Mientras que un ejemplo de que se puede pasar de lo formal a lo informal es ocurre cuando ciertas reglas formales son desplazadas por prácticas informales que son más relevantes o que tienden a resolver de mejor manera algunos problemas. Ejemplo, trámites administrativos complejos y excesivos generan altos costos de transacción, por lo que los actores prefieren evitarse siempre el tiempo de realizarlos y la incertidumbre de que vayan a terminar en buen puerto. El resultado es que funcionarios y los usuarios crean atajos informales que rayan con la corrupción. ¿Sí? Termina hablándose con alguien dentro de la institución, el uso de influencias, el uso de pagos extraoficiales, de sobornos, etcétera. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Si hubiera alguna duda, Alex, con todo gusto, o bien colocarle en los chats de las redes sociales y podemos desde ahí resolverlas y tratar de abonar algunos temas de manera más específica. Yo les hago la invitación a todas las amigas, a los amigos que son parte de esta escuela libre de formación política, humanista, a que si tienen preguntas para ti nos lo hagan saber en el chat. Desde luego, el doctor Cuauhtémoc, como siempre, en la mejor disposición de contribuir, podernos sumar como esta noche.
a nuestra formación. La verdad es que estoy sumamente contento y feliz porque el doctor Cuauhtémoc siempre es parte fundamental de estas propuestas y que él acepte y que nos comparta parte de su experiencia, parte de su conocimiento, es algo invaluable, es algo que nosotros le vamos a agradecer siempre, toda la vida, que siempre que le hacemos la invitación, él está disponible y con la mejor disposición y sobre todo con esa parte, insisto, con su experiencia, su expertise, su conocimiento. Está constituyendo hoy una relación entre este espacio, desde luego, a través de lo que él propone, y nosotros estamos agradecidos. Hoy nos deja una reflexión sumamente importante y también agradecerle esta manera también didáctica de llevar a cabo esta sesión para que nosotros comprendamos más la interacción entre instituciones formales e informales. Y bueno, no me resta más que agradecer su participación, una participación que nos lleva de la mano y nos lleva también a partir de nosotros estar integrando esta comunidad. Su participación siempre nos va a ayudar a comprender con mayor claridad las relaciones complejas que existen entre las reglas formales del Estado y las prácticas informales que atraviesan, insisto, la vida cotidiana, la vida política cotidiana. Entonces, a todas las participantes, a todos los participantes, gracias por ser parte de este espacio de reflexión, este espacio donde buscamos pensar la política, insisto, no solamente como el ejercicio de poder, sino como una herramienta para comprender y transformar nuestra realidad social. Yo les hago la invitación a que nos sigan acompañando. Recordar que hoy fue la segunda participación del doctor Cuauhtémoc, nuestra sesión número 24, pero restan dos participaciones del doctor. Bueno, en esta saga que él nos está proponiendo, de analizar, entender cómo se construyen las instituciones informales, lo vamos a seguir invitando porque, insisto, esta es su casa. Y bueno, algo que quiera agregar, doctor, adelante, antes de cerrar sesión. Agradezco mucho, Alex, por el espacio y la conversación. Ha sido muy valiosa para abrir esta discusión. Las dos sesiones que hemos realizado hasta ahora tienen un carácter principalmente diagnóstico, buscan ordenar conceptos y evidenciar los problemas analíticos en torno a las instituciones informales. En la siguiente sesión, sin embargo, bueno, continuaremos con una visión crítica frente a la literatura dominante y particularmente en la última, en la cuarta, avanzaremos hacia una lectura más propositiva, orientada a mejorar de manera concreta el análisis institucional informal. Puede parecer un tema algo abstracto, pero precisamente por eso el foco debe ponerse en construir una metodología que permita identificar y estudiar las instituciones informales de manera clara, sistemática y replicable. Yo hasta ahí la dejo y te la agradezco mucho. Agradecimiento para el doctor Cuauhtémoc siempre, porque aquí lo digo públicamente, el afecto y la admiración que le tengo y el respeto también es parte fundamental de construir esta comunidad de análisis político. Y la verdad que siempre mi agradecimiento por ser parte y desde luego él ya es fundamental para nuestra formación. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, muchas gracias. La próxima sesión de esta Escuela Libre de Formación Política, donde vamos a tener el gusto de compartir tiempo y recibir esa formación del doctor Cuauhtémoc Guerrero. Así que hay que seguir explorando los múltiples rostros de nuestra política, de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.